Energía para todos. Impulsamos un desarrollo consciente en equilibrio con el planeta, innovando a través de pequeños y grandes cambios y creciendo junto a clientes, trabajadores, proveedores y comunidades. Soñamos con promover desde Chile una transición energética responsable, impulsando las energías renovables. Colbún transforma, impulsa, sueña. La abeja de fuego, una ópera inspirada en María Luisa Bombal, la escritora apasionada e indomable, creadora de La Amortajada y La Última Niebla, renace con este estreno mundial, una mujer que marcó la escena literaria y social de nuestro país, del 21 al 30 de noviembre en la Sala Arrau del Municipal de Santiago. Más información y entradas en municipal.cl. En Grupo L'Oréal, el 65% de nuestros ingredientes son de base biológica o derivados de minerales abundantes en 2023 y aspiramos al 95% en 2030. Así es como creamos la belleza que mueve al mundo. Sé parte de la evolución. Texplus.com. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva clase abierta Universidad San Sebastián TX Plus. Hoy tenemos un tema de conversación tremendamente interesante y muy relevante desde el punto de vista de la salud pública. Hoy hablaremos de cáncer de mama en primera persona, tratarlo, vivirlo e investigarlo. El cáncer de mama causó la muerte de más de 670.000 personas durante el año 2022, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y además fue el cáncer más común entre las mujeres de 157 de los 185 países que están considerados en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. La mitad de todos los casos de cáncer de mama afectan a mujeres que no tienen factores de riesgo específicos, además del sexo y la edad. Y se trata de una patología tremendamente relevante. Y para conversar de ella y de distintos aspectos de cómo se trata y se investiga al respecto, tenemos a dos invitados que lo voy a presentar a continuación. Nos acompaña primero la doctora Patricia Burgos, investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián y directora del Centro de Biología Celular y Biomedicina de esa misma universidad. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este conversatorio. Hola Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo gusto estar acá. Muchas gracias por acompañarnos, Patricia. Y también nos va a acompañar el doctor Badir Chawan, jefe del programa de la subespecialidad de mastología de la Universidad San Sebastián. Badir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido también a este conversatorio. Hola, un gusto, Gabriel. Gracias por la invitación a participar de este conversatorio. Muchas gracias a ambos por acompañarnos, por tomarse un tiempo en la agenda para poder conversar de este tema que es tremendamente relevante. Y me gustaría partir teniendo un panorama general del cáncer de mama en el mundo y particularmente en nuestro país. Ciertamente las estadísticas nos ayudan a entender un poco la dimensión de esta problemática. En tu caso, Badir, ¿cuáles son las cifras que a ti te parecen más interesantes para poder conversar acerca de esta patología? Bueno, primero tenemos que conocer que el cáncer de mama lamentablemente está siendo cada vez más frecuente y hoy en día en Chile es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Diagnosticamos aproximadamente cerca de 6.000 casos por año en nuestro país y tenemos una tasa de mortalidad que rondea los 1.600, 1.700 muertes por año. Entonces es un número que es muy fuerte, que es muy importante, y el manejo del cáncer de mama tiene un manejo que es bastante curativo cuando nosotros lo diagnosticamos a tiempo. Ese es el punto que tenemos que
enfocarnos mucho ahí porque tenemos cerca de un 95 o más del 90% de sobrevida cuando lo tratamos en etapa 0 o en etapa 1. Entonces, ¿por qué se nos están muriendo todavía tantas mujeres en nuestro país, pensando que tenemos 1.700 muertes de 6.000 diagnósticos? Estamos todavía al debe en cuanto al diagnóstico precoz en nuestro Sí. país. Y ese son cifras que son alarmantes y lamentablemente después de la pandemia estamos cada vez diagnosticando el cáncer de forma más tardía. Muchas mujeres dejaron de hacerse sus exámenes Sí. de screening durante la pandemia y eso ha llevado a un diagnóstico más atrasado, por lo tanto vamos Sí. a ver un incremento de la mortalidad en los próximos 10 años, que va a ser Sí. debido a la falta de los exámenes que no hicimos durante la pandemia. De hecho, esa fue Entonces, una de esa es las la realidad predicciones. actual. Sí, de hecho, esa fue una de las predicciones que se hizo desde el punto de la salud pública sobre las consecuencias poco previstas o no tan consideradas en su momento con respecto a la pandemia, ya que se interrumpieron muchos programas de monitoreo, incluyendo el de cáncer de mama, lo que es lamentable porque, como decía el doctor Chaguán, muchos de ellos se podrían controlar y tratar de manera adecuada si es que se diagnosticaran a tiempo. Ahora, una cosa interesante del cáncer, Patricia, es que es la manifestación fisiológica y a escala corporal de fenómenos que se inician a escala celular. Y eso es súper interesante porque uno podría trazar el origen del cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer, a algo que probablemente ocurrió años antes a nivel celular. Y es interesante porque parte de tu investigación ha estado relacionada con cómo los factores genéticos y ambientales juegan en el desbalance celular que finalmente contribuye a la génesis de algunos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama. Desde esa perspectiva, ¿cómo nos podrías describir el balance que existe entre la actividad celular normal, la actividad celular anormal y cómo eso eventualmente puede culminar generando una enfermedad tan compleja como el cáncer? Sí, bueno, esa es la gran pregunta en términos científicos, de entender por qué una célula, como las células del epitelio mamario, de repente comienzan a comportarse de una manera anómala, comienzan a proliferar de una manera distinta, empiezan a migrar, empiezan a invadir tejidos distantes. Y por ende, la respuesta a eso es que las células van cambiando. Y de hecho, toda célula tiene la capacidad de cambiar. Y eso nos enfrenta a un tremendo desafío, porque uno pensaría que las células, uno nació con ciertas células y esas células van a estar así siempre. Pero lo que muestra la ciencia es que las células, todas las células, tienen la capacidad de cambiar. Nosotros hablamos de adaptación celular. Se adaptan, cambian. Nosotros también como seres humanos nos adaptamos a donde vivamos, aprendemos a usar el metro, aprendemos a usar el teléfono, la tecnología. Las células también. Y en ese proceso de adaptación hay cambios, patrones moleculares que cambian. Cambia desde cómo el genoma se empaqueta dentro del núcleo, cambia la expresión génica, cambia el metabolismo de las células, es decir, cómo se alimentan y de dónde sacan energía. Y también cambia, por ejemplo, la dinámica, el cómo se mueven, el cómo se adhieren, cuán agresivas se colocan en términos de cómo son capaces de eliminar elementos que normalmente deberían estar dentro de ellas, pero cuando están fuera de la célula generan efectos a corto, mediano y larga distancia, y eso va generando abriendo como el camino básicamente hacia donde estas células son capaces de llegar e invadir y causar finalmente la metástasis, que es por lo cual las mujeres se mueren, las pacientes con cáncer fallecen. Sí. Y además, Gabriel, un comentario respecto a lo que decía Patricia, es que las células van adquiriendo mutaciones genéticas a lo largo de la vida. Entonces, en algún minuto, cuando nosotros, por ejemplo, hemos tenido una vida llena de tóxicos en nuestro cuerpo, por ejemplo, el tabaquismo, o el exceso del consumo de alcohol, vamos sumando estos tóxicos en el ADN de nuestras células hasta que se van generando mutaciones que van a producir estos cambios que dice Patricia y van a poder eliminar esa capacidad de morirse de las células, por ejemplo. Ya los tumores no tienen esa capacidad de apoptosis, que es cuando la célula se muere por sí misma. Entonces empiezan a generar más mutaciones que son, y también nos pasa con los medicamentos. A veces nosotros ocupamos medicamentos de quimioterapia para algunas
para Sí, alguna célula oncológica específica, y la célula va adquiriendo, va mutando y va adquiriendo, se va haciendo como resistente a esos tratamientos también. O sea, eso Claro. habla del cambio celular que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Y quizás como tomando el mismo punto, imagínate lo difícil que es entender cuando hay una mutación en una persona y que genera una patología, una sola sí, mutación, a lo cual hoy día se está tratando de hacer terapia génica para poder sí. arreglar esas fallas genéticas. Imagínate en el Mm, cáncer, que comienzan con ciertas mutaciones, después tiene muchísimas mutaciones, es decir, claro, es casi imposible entender, es como tratar de entender una célula que es completamente distinta a la célula original, porque no tiene una, ni dos, ni tres, ni cuatro, tiene claro, muchas sí. mutaciones al término, y por eso esa célula, conocerla, saber cómo se comporta y cómo se maneja, y lo que dice la ciencia es que esas células son nuevas, son distintas, y estamos recién Sí. empezando a entender cómo funcionan. Sí, y eso es súper interesante porque finalmente este desbalance que ocurre a nivel celular originalmente, gatillado tanto por factores genéticos que podrían ser hereditarios o adquiridos por el ambiente, se conjugan también con factores como el estilo de vida y finalmente terminan causando esta patología que afecta y lamentablemente es responsable de la muerte de miles de personas en nuestro país. Y muchos de esos casos eventualmente podrían ser tratables si es que se detecten a tiempo. Badir, tú trabajas directamente con pacientes, eres parte del equipo de la Fundación Arturo López Pérez. Cuéntanos en tu práctica, en tu experiencia hoy, las aproximaciones terapéuticas al cáncer de mama y eventualmente cómo nuestro país, comparado con otros países de la región, está enfrentando estas problemáticas. Sí. Bueno, el manejo del cáncer de mama tiene ciertas aristas que son fundamentales. Una de ellas es la cirugía, que es la extirpación de la zona tumoral y de algunos ganglios regionales que permiten estadificar el cáncer y tratarlo. Y habitualmente lo asociamos también con radioterapia, que es emisión de rayos X sobre la pared torácica donde estaba el tumor. La quimioterapia, que son drogas endovenosas, que van a ir muchas de ellas dirigidamente a eliminar las células tumorales. Lamentablemente la quimio siempre tiene algunos efectos adversos porque va a dañar el ADN no solamente de las células tumorales, sino de todas aquellas células que se multiplican de una forma más rápido que las células de multiplicación más lenta. Por eso que se cae el pelo, por ejemplo, con la quimio. Porque el pelo es algo que va creciendo en nuestro cuerpo constantemente. Entonces, con la quimio, como ataca a las células que tienen una multiplicación más acelerada, ataca también a las células de nuestro organismo del tracto digestivo, por ejemplo, y se producen muchas veces síntomas adversos de esa parte. Otra alternativa terapéutica, otra herramienta que tenemos para el cáncer de mama es la terapia endocrina, las terapias hormonales. Más o menos el 70% de los tumores mamarios son receptores hormonales positivos, son dependientes de las hormonas. Entonces, esas terapias hormonales nosotros hacemos muchas veces bloqueos hormonales para disminuir el riesgo de que vuelva el cáncer. Y la verdad es que en Chile, si bien estamos al debe con el diagnóstico precoz y con algunos manejos también, pero estamos bastante bien comparados con nuestros países vecinos. La pregunta que me hiciste respecto a eso, Sí, estamos bastante mejor porque tenemos el plan GES, el auge, que tiene dentro del GES está el cáncer de mama. Entonces tiene un tratamiento que está garantizado por el sí, Estado. Y eso es un factor muy bueno, porque sí. tenemos plazos específicos para poder tratar, para poder diagnosticar la patología, si bien nunca, a lo mejor en algunas veces no se logra cumplir a cabalidad con todos esos plazos. Pero como está garantizado por ley, el Estado tiene el deber de derivarnos a un prestador donde sí se puedan cumplir los plazos y la oportunidad del tratamiento. Entonces, comparado con algunos otros países vecinos, estamos un poquito, siento mejor Mm. al respecto del manejo del cáncer de mama. Sí nos falta, como te decía, poder diagnosticarlo más precozmente. Lo que ciertamente es un desafío gigantesco desde el punto de vista de la salud pública. Ahora, Patricia, desde el punto de vista celular de nuevo, y de nuevo volviendo a esta conversación sobre el balance que hay muy fino entre la genética y el ambiente, en el último tiempo hemos empezado a entender mucho mejor cómo los estilos de vida eventualmente pueden favorecer el desarrollo de algunas patologías como el cáncer. Y se sabe que la obesidad puede ser un factor de riesgo también para este tipo de cáncer y para otros.
A nivel celular, ¿qué tan bien entendemos esa conexión, por ejemplo, entre dietas que son ricas en grasa o en carbohidratos y los desbalances celulares que eventualmente podrían terminar en el largo plazo produciendo toda esta anomalía celular que gatilla un cáncer? Sí, es un tema muy importante de analizar en profundidad, porque como bien decía Badir, hay factores de riesgo genéticos los cuales van a estar presentes, pero todos estos otros elementos del ambiente son donde nosotros podemos hacer grandes intervenciones. Y estos factores de riesgo están, si bien Chile ha avanzado en todo lo que mencionaba Badir, estamos todavía muy al debe en calidad de vida. El chileno sigue tomando mucho alcohol, sigue fumando mucho y está muy obeso. Y la obesidad particularmente, tenemos más acceso a alimentos, pero los alimentos, hay alimentos que son proinflamatorios y alimentos que son antiinflamatorios. Ya está muy aceptado la importancia de dietas como la dieta mediterránea, por ejemplo, en su rol antiinflamatorio. Y respecto a eso, ¿qué estamos haciendo a nivel de investigación? Nosotros estamos investigando el efecto biológico de nutrientes específicos, es decir, vemos a nivel celular cómo una célula responde frente a un carbohidrato específico, frente a un ácido graso específico, y cómo se comporta esa célula en diferentes variables de ese tipo es distinto. Entonces hay evidencia científica que permite comprobar que no da lo mismo lo que comemos, que lo que comemos tiene un efecto bien importante en cómo esa célula tumoral se va a comportar, inclusive cuando se presenta el cáncer. Inclusive hay estudios que plantean de que la obesidad puede ser carcinogénica, es decir, puede originar el cáncer, pero donde más estudios existen es que la obesidad hace que el cáncer, una vez que se presente, tenga una progresión, sea más agresivo. Y es porque la obesidad y los factores asociados a la obesidad que circulan por el plasma, de cómo las células van respondiendo a este tipo de elementos, desde la expresión génica es distinta. Hay muchos factores genéticos que cambian de manera impresionante y por lo tanto intervenciones a nivel de la nutrición en términos del tratamiento del cáncer es algo que debe ser algo importante, más aún considerando que estamos en un país productor de alimentos extremadamente ricos como valor nutritivo, pero se da esa problemática de que tenemos mucho crecimiento por la agricultura de este país, pero por otra parte el chileno está prefiriendo comer la comida que lo inflama y que lo enferma y que le suma un factor de riesgo al alcohol y al cigarro, por lo menos esos dos que en otras ocasiones hemos discutido que son factores de riesgo. Entonces, por una parte avanzamos, pero por otra parte estamos como un poco estancados. Y en parte el estancamiento está dado por una falta de educación a la población. La población no sabe, no tiene idea de los efectos que causa. Y yo creo que ahí hay importantes desafíos hacia el futuro. Absolutamente. Y es casi paradójico, como decía Patricia, que un país que se caracteriza por producir hortalizas, frutas y verduras de muy buena calidad, en sus dietas las incorpore tan poco y eventualmente los estilos de vida, las horas de trabajo, las horas de desplazamiento contribuyen a que la dieta de las personas no sea la más adecuada en ese sentido y muchas veces contribuya a la expansión más rápida de este tipo de patologías. Y eso es súper interesante porque desde el punto de vista de la salud pública es ciertamente una deuda porque la incidencia de la dieta en la calidad de vida de las personas y la salud futura es gigantesca. Ahora, Badir, tú actualmente eres jefe del programa de la subespecialidad de mastología de la Universidad de San Sebastián. Los especialistas que hoy se están formando, ¿qué habilidades son las que deben tener? ¿Por qué es relevante en el fondo que se formen en esa especialidad? ¿Y cuáles son los desafíos que van a enfrentar? Porque el país que tenemos hoy no es el que teníamos hace 20 años y no es el que vamos a tener en 20 años más. Y por lo tanto, participando desde el punto de vista formativo, hay un desafío también de ir leyendo lo que va a ocurrir en el futuro. En el caso de esta especialidad, ¿cómo ves tú ese panorama? Bueno, es una especialidad que está cambiando constantemente en el sentido de que el conocimiento ha ido mejorando en el cáncer de mama y va cambiando. Hay medicamentos nuevos, técnicas quirúrgicas nuevas, técnicas de radioterapia novedosas. Y todo eso va de la mano de una mejor calidad de tratamiento y ayudando a una mejor calidad de vida de la paciente posterior al tratamiento. Entonces, la idea del programa de mastología de la Universidad de San Sebastián
es formar profesionales que sean capaces de resolver el problema de la paciente con cáncer de mama de una forma integral. O sea que nuestros becados, por ejemplo, pasan por cirugía, pero también pasan por oncología médica, por radioterapia, y que tienen que tener en el fondo un conocimiento acabado de todas las herramientas conducentes a sanar una paciente con cáncer de mama y derivar a las unidades de apoyo, por ejemplo, la unidad de psico-oncología, que es súper Claro, importante, la unidad de nutrición, respecto a sí. lo mismo que estamos hablando, cuando es necesario, ¿no es cierto? La unidad de kinesioterapia, la kinesiología también es muy fundamental en el manejo. Entonces, si bien nuestro país tiene este plan auge, el GES, que tiene cubierto el cáncer de mama, faltan aún muchos especialistas, sobre todo en regiones. Acá Sí. en Santiago somos bastante, faltan igual, aunque uno no piense, faltan de todas maneras en Santiago, pero el déficit que hay en regiones es muy importante aún, entonces estamos tratando Mm. de formar colegas que estén dispuestos también o que vengan de regiones a formarse con nosotros y que después puedan devolverse a su lugar de origen a ayudar en el fondo con lo que aprendieron en su beca. Y en ese escenario, Badir, las principales barreras, ¿cuáles son? Porque tengo la sensación de que ocurre mucho, y alguna vez conversé con un profesor de mi universidad que estaba muy frustrado porque le costaba mover personas fuera de Santiago. Sentían que la calidad de vida era distinta y no querían correr como el riesgo de irse. Y la verdad eran personas que venían de realidades, habían hecho no sé, sus estudios de doctorado en Europa del Norte y pensaban que estar en Puerto Montt era muy frío. Entonces era como difícil sacarlos de Santiago. En el caso de los especialistas en regiones, ¿las barreras son similares? En el fondo, ¿no hay muchas ganas de irse o tiene que ver con otros factores? Yo creo que es multifactorial, la verdad, que hay muchas Ya, cosas que originalmente siempre decimos que como que Santiago está todo más fácil, hay más ya, acceso, hay, no sé, si uno quiere, por ejemplo, operar a una paciente para una reconstrucción mamaria, tiene más a mano los implantes, ya, tiene más a mano las técnicas quirúrgicas más innovadoras. Pero la idea es perfecto. que podamos sacarnos eso de la mente y tratar de equiparar un poco a lo largo Sí, de Chile un buen tratamiento para el cáncer de mama. sí, Eh, sí, Patricia, no Quizás sé si... hay, sí, quizás a mí me gustaría tocar ese tema de descentralización que sí, ataca todo, cualquier ámbito que estemos hablando, pero de los 1.600 o 1.700 casos anuales que mencionaba Badir, sería muy interesante saber cuántos de ellos provienen de regiones, producto de que, por claro, las mismas razones, pero sumado a ello, porque hay menos especialistas, por lo tanto el diagnóstico oportuno va a tener también una razón de ser. Pero sí, sumado a ello hay que entender también que los factores de riesgo también son distintos. Los sí, factores de riesgo que tenemos en la región metropolitana no son los mismos factores de riesgo que tenemos en regiones alejadas, como porque consumen alimentos distintos, porque claro, tienen índices de obesidad distintos por el sedentarismo, producto de, por ejemplo, ambientes que son regiones que son muy frías, tú mencionabas que sí, son frías, por lo tanto, también el acceso a hacer deporte, que también sí, el sedentarismo es otro importante factor de riesgo. No en todas las exactamente. ciudades tenemos ciclovías como los que estamos viendo hoy en Santiago de Chile. Sí, Hay muchos aspectos y evidentemente que es multifactorial, donde la formación de profesionales, así como también de científicos, porque sí, desde nuestra vereda también estamos formando científicos que muchos de ellos están claro, abocados a entender y a investigar el cáncer desde una vereda más básica y más celular. También es más difícil investigarlo en regiones porque no hay sí. acceso a grande infraestructura. Entonces se suman muchos elementos que hacen necesario también pensar en esa dirección, porque las políticas públicas deben considerar que hay tremendas brechas en este Sí, minuto respecto a lo que está ocurriendo en Santiago de Chile respecto a regiones. Sabes absolutamente. De que hecho, las el políticas. año Va a ir. pasado, el año pasado, respecto a esto que comentaba Patricia, se vieron que las cifras de mortalidad por el cáncer de mama en las regiones de Aysén, Magallanes y Arica y Parinacota Ujú. aumentaron un 70%. Mira, No te puedo creer. O sea, sí, del globo de aumentos de muertes por cáncer de mama, sí, la mayoría de esas muertes se producen en las regiones más extremas de nuestro país. claro. Te- Entonces ahí está un poco, estamos viendo que se está ejemplificando lo que estamos Ujú. conversando. Estamos faltos Exacto. de...
de manejo oportuno en estas zonas más extremas y Exactamente, de manejo adecuado. los números hablan de esa simetría vinculada con la geografía, y es Ujú. tremendamente preocupante porque finalmente es el mismo país. La política pública Exacto. debería ser una sola, pero ciertamente la falta de acceso contribuye a estas disparidades geográficas que son tremendas y que en el caso de nuestro país ha costado muchísimo resolver. Ahora, una de las cosas interesantes, Patricia, es que en el último tiempo la cantidad de doctoras y doctores que se han formado en ciencias fundamentales, pero que tienen un foco vinculado con la biomedicina, ha aumentado en el país. Y hay profesionales muy bien preparados que están trabajando ahora justamente en esta interfaz. Y Ujú, parte importante de tu mundo transcurre en esa interfaz, en el mundo de la biomedicina, que tiene un ujú. pie en la biología celular, pero otra en patologías como el cáncer de mama. En ese sentido, también como parte, ¿cierto?, de este Centro de Biología Celular y Biomedicina de la Universidad de San Sebastián, ¿cómo ves esta interacción entre la ciencia fundamental y los problemas que se dan en el mundo de la medicina pública, vinculada particularmente con esta patología? Para nosotros es el camino, es un puente, es un vaso comunicante, porque nosotros, muchos de nosotros, los biólogos celulares, fuimos formados para hacer ciencia fundamental. Claro. Pero claramente hay necesidades país Mm, de poder cruzar esa barrera y poder utilizar nuestro conocimiento en pro de solucionar problemas que están atacando hoy a la sociedad. mm, Y por lo tanto, el haber hecho un centro de biología celular y biomedicina tuvo ese fin desde su base, obligarnos a poder generar proyectos que mm. pudiéramos investigar ambas veredas y buscar colaboraciones en el ámbito clínico como para poder abrirnos hacia necesidades país y poder desarrollar proyectos colaborativos que integren la Sí, multidisciplina. Y en ese camino estamos, y en ese camino también estamos formando a los futuros científicos de Chile para que no conciban la investigación científica desde nuestra mirada sin ese vínculo. Y en este minuto lo que queremos también es atraer a médicos científicos, porque también necesitamos de que esto sea bidireccional, y es un tema no solamente país, es un tema mundial de que sí. científicos, cada vez hay menos médicos científicos, y de alguna Claro, manera tenemos que potenciar de que esta multidisciplina en el área de biomedicina se lleve a cabo de manera efectiva. Y tenemos que ser innovadores en buscar mecanismos sí, pues, que lo permitan. sí, efectivamente. Son parte importante de los desafíos. La conversación ha sido súper entretenida y, Badir, me gustaría invitarte al cerrar esta conversación, eh, que nos dejas alguna idea o reflexión que tú tengas con respecto, porque hablamos de varios puntos interesantes. Uno de esos fue la baja en los controles luego de la pandemia. Uno podría detectar tal vez que ahí también falta una campaña comunicacional fuerte para poder retomar los valores de gestión de riesgo que teníamos antes. ¿Cómo lo ves tú? Porque a partir de las cifras que nos daba al principio, ciertamente vale la pena tener un foco ahí, ¿no? Cierto, cierto. Es que en lo que te comentaba, que estamos un poco al debe en diagnóstico precoz, entonces Mm, yo creo que el esfuerzo tiene que ir hacia ese lado también, empujando e incentivando a la población, a las mujeres de nuestro país, a realizarse sus exámenes de prevención, de diagnóstico precoz, para poder diagnosticar esta patología a tiempo y poder salvar muchas mujeres. Estamos teniendo muchas más muertes de las que deberíamos sí, tener si tuviéramos un programa de screening más estandarizado. Entonces, sí, enfoquemos nuestros estudios, nuestros esfuerzos en el fondo gubernamentales, incluso hacia esos fines. Tenemos que formar más colegas, más profesionales sí, para que puedan también llevar este mensaje hacia todas partes de Chile y llevar un manejo adecuado y terapéutico hacia todas partes, ¿no es cierto? Entonces el mensaje va a las mujeres que nos estén escuchando, ver si tienen la sí, mamografía al día, sí, háganse sus exámenes, sean proactivas con su salud, hacer ejercicio, hacer actividad física, no fumar, no beber sí. alcohol de forma excesiva. Todos esos son factores, son granitos de arena que uno puede ir poniendo para disminuir el riesgo de cáncer de mama, que hoy en día lamentablemente sigue siendo el cáncer que más mujeres mata en nuestro país. Sí, no, absolutamente necesario volver a conversar de este tema.
porque ciertamente y debido a la acelerada progresión en algunos casos, la detección temprana es fundamental. Entre antes se detecte, la posibilidad de sobrevivir y de tener una buena recuperación es altísima. Entre más tarde se detecte, estos índices desafortunadamente caen a una velocidad impresionante. Son las 3 de la tarde con 30 minutos y estamos terminando esta clase abierta en la que hemos conversado sobre cáncer de mama en primera persona, tratarlo, vivirlo e investigarlo. Ha sido una conversación muy informativa y amena y queremos, por supuesto, agradecerle a nuestros invitados, la doctora Patricia Burgos, investigadora de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián y directora del Centro de Biología Celular y Biomedicina de la misma casa de estudios. Patricia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Gabriel. Siempre un gusto cuando nos haces esta invitación. Encantado, Patricia. Y también despedimos al doctor Badir Chawan, jefe del programa de la subespecialidad de mastología de la Universidad San Sebastián y especialista en cirugía oncológica y reconstructiva de la Fundación Arturo López Pérez. Badir, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Gabriel. Un gusto haber participado con ustedes. Y para todos quienes nos escucharon, les dejamos un gran saludo. Espero que hayan disfrutado esta conversación, que la hayan encontrado interesante y la compartan con quienes también la puedan encontrar interesante. Y nosotros, por supuesto, nos veremos en una próxima ocasión en una nueva clase abierta, Universidad San Sebastián TX Plus. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.